Y pues vamos a arrancar esta tercera mesa del periodismo gonzo, la crónica y la contracultura, una conversación que se va a enfocar precisamente en las formas narrativas vinculadas a la crónica, vinculadas al periodismo, pero quizá también a la literatura, y así ver de forma puntual con grandes exponentes de este tipo de narración cuáles son los límites, cuáles son los alcances y por supuesto cuáles son las vigencias. Y me gustaría arrancar, si quieren, así como estamos, Carlos, Alejandro, Rogelio, Arturo, con una pregunta que yo creo que a muchos ha de desconcertar. ¿Qué es el periodismo gonzo? Bueno, pues, o sea, la etiqueta del gonzo pues, ya hace mucho tiempo que estuvo en moda, ¿no? Y se quedó un tanto esta idea del periodismo llevado al extremo, la práctica, pero yo no siento que ya haya una relación directa con ese estallido, es decir, el periodismo todo el tiempo se está reinventando. El mismo hecho de la etiqueta de periodismo narrativo, pues de alguna manera es una especie de evolución de ese... Con ese es que tiene el micro para la transmisión. Ok, perdón. Decía que en esa transformación y en esos cambios que va surgiendo el periodismo, que se va remodernizando y remodernizando, yo creo que el gonzo como tal, como etiqueta, ha quedado un poco atrás, ¿no? Creo que hay ahora una manera muy libre, que obviamente empezó ahí, de poder ejercer el oficio o la práctica. Sobre todo, quiero decirlo, y en mi caso, que es muy particular, desde una preparación totalmente autodidacta, ¿no? O sea, yo no estudié periodismo, yo ni siquiera terminé la preparatoria. Entonces, cualquier podrían pensar que para ejercer el oficio, pues tienes que pagar un derecho de piso, que es que estudiar mínimamente comunicación, ¿no? Y en mi caso, yo empecé a escribir ficción y estaba sumamente dedicado a la ficción, estaba muy enfocado en cumplir con ese trabajo, pero la vida y las circunstancias me fueron orillando a publicar crónicas. Y la manera en la cual yo pude atreverme, pues fue básicamente a partir de las lecturas que había hecho de precisamente Hunter S. Thompson y de Sergio González Rodríguez, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta de que no tenía que no era necesario o que no era indispensable para que yo pudiera escribir crónicas, dedicarme a eso. Obviamente, la admiración que muchos hemos sentido por Hunter S. Thompson proviene más que del aspecto gonzo, sino de la libertad, ¿no? Al él haber llevado la práctica a unos extremos tan lejanos de la figura clásica del periodista, uno lo que aprendió ahí es esa libertad, ¿no? Esa libertad de poder escribir y de poder plantarte en el escenario que quieras y de poder ejercer el periodismo sin tener una preparación académica. Y eso es lo más importante para mí, ¿no? El gonzo, de alguna manera, pues lo sabemos, es el caso, el ejercicio extremo de la práctica, que digo, creo que todos aquí lo saben, no tendría que volver a decir de cómo se sitúa el periodista en el medio de la acción. Creo que ya todo el mundo casi estoy seguro que conoce muy bien el caso de Hunter S. Thompson. Entonces, creo que el gonzo mutó y que ha llevado ha sufrido infinitas transformaciones, y en particular, quienes simpatizamos con este tipo de corriente, pues nos dimos cuenta de eso, de que no hay absolutamente ninguna barrera para poderse dedicar
hacer crónicas, escribir crónicas urbanas, crónicas musicales, que vayan ahí al meollo del asunto y que tengan además una importancia radical, ¿no? Por ejemplo, la gran ventaja que hemos tenido muchos de nosotros también es que hemos estado indirectamente o directamente en el centro de la acción, y eso ha dado la oportunidad a muchos de que nos podamos empezar a desarrollar. Yo, por ejemplo, cuando estuve en un semanario que se llamaba Frente, empecé a escribir primeros textos sobre lo que significaba vivir entonces en una zona disputada por dos cárteles, ¿no? A mí me tocó nacer en Torreón, que además es una ciudad como otros pueblitos del norte, perdida, que nadie sabía absolutamente nada, y de repente pues fuimos famosos. De repente yo decía, pues, puta, qué aburrido es Torreón, ¿no? Y de repente se convirtió en el centro del universo cuando estalló la guerra contra el narcotráfico. Entonces tuve la fortuna de estar ahí en ese momento y empezar a escribir pequeños textos reportando qué significaba vivir en un entorno como ese, ¿no? Eso me llevó a escribir crónicas cada vez más dilatadas hasta que todo eso se convirtió en un libro, mi libro El Karma de Vivir al Norte, pero que hubiera sido imposible que yo hubiera podido llegar a ese punto sin antes haber leído a estos dos y a otros periodistas que me enseñaron a través de sus obras que yo tenía toda el derecho y tenía todo de mi lado para dedicarme a la crónica, ¿no? Y ahora ya tengo 4 libros de crónica, voy por un quinto, pero definitivamente creo yo que el periodismo se hizo muy elástico con estos autores, pues que hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, Pedro de Lemebel, ¿no? Que recuerdo mucho sus crónicas, sus libros, y en respuesta a eso creo que el Gonzo está un poco, respuesta a la pregunta, creo que el Gonzo está un poco fuera de foco, eso es lo que yo siento, no sé qué digan aquí los muchachos que también están muy, muy afilados en el tema. Estuve escuchando un poco de las mesas anteriores. Había alguien que comentaba que supongo que fue profesor universitario y les dijo a sus alumnos que les iba a poner 6 con tal de que se fueran y no le hicieran perder el tiempo. A mí me pasó exactamente lo mismo con la materia de reportaje en la universidad. Yo soy egresado de periodismo de la FES Aragón. La profesora de reportaje nos dijo que tenía fama de ser muy estricta y que no tenía ganas de perder el tiempo con textos pedorros. Entonces, que quien se fuera a ir con su ese, que por favor se levantara. Yo fui lo suficientemente sabio como para levantarme e irme a las chelerías que estaban alrededor de la escuela. Este profesor, esta persona, perdón que no recuerdo su nombre, comentaba que si tú te saltas ese tipo de trancas, es bastante probable que termines ejerciendo tu oficio de forma mediocre. No estoy para nada de acuerdo con eso. El periodismo se ejerce, el periodismo está en la calle y se suda frente al teclado estando vivo y experimentando la vida de manera sensible y apasionada. No hay de otra. Bajo este contexto que es Gonzo, digamos, y que apela a la libertad a la que se refiere Carlos, pues ¿a qué chingados me importa a mí el fundamento del reportaje? Naturalmente, en el camino me di cuenta que si hubiera tomado esa clase, me hubiera ahorrado un resto de pasos. Tuve que aprender a la mala. Finalmente lo aprendí, porque desde mi ver el periodismo se ejerce, no se estudia. Yo estuve 4 años en la universidad. Esa es mi noción, tomando en cuenta el plan de estudios que me tocó padecer. También otra persona decía que si no se verifica, la nota no existe, o ¿cómo dijo? Dame un segundo. Es importante contrapelar y conversar, ¿no? Sin verificación no hay historia. O sea, y si tú estás intoxicado en un antro de la Merced por la madrugada,
¿cómo vas a verificar cosa alguna? No se puede, no se puede. La libertad que te permite el periodismo, Gonzo, es justo esa. A mí me encanta ejercerla. Eso no significa que tengas que ser ¿cómo decirlo? Es que finalmente sí somos bastante indisciplinados, ¿no? ¿Cómo decirlo? Debe haber cierta rigurosidad. Es decir, no vayas a decir que te tomaste 4 caguamas cuando aguantas una. Es otra forma de entender las cosas y es otro lugar, es otro campo de batalla, es otra manera de percibir la realidad. En mi caso, soy cronista, me especializo en música, a mí lo que más me gusta es el rock del siglo XX, entonces mis fuentes son muy difíciles de contener porque son asuntos de sensibilidad. O sea, va a ser complicado que se verifique la cantidad de sudor que soltó el cuerpo de Iggy Pop en el Corona Capital. Es complicado saberlo. Es difícil. Hay que encontrar la manera de decirlo. Hay que encontrar, y el Gonzo te da ese chance de ubicarte, como ya contamos y todos hemos de saber, en medio de la acción, y aquí sí se vale que no verifiques y puedes exagerar en la medida que te parezca cierto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo podría decir. Es por ahí, no sé qué tan... yo, naturalmente, admiro profundamente la obra de Hunter S. Thompson, entre otros. Sin embargo, yo me siento auténticamente cercano e influenciado por otras firmas que sí son de garnacha, que me hablan a mí directo, ¿no? Entonces pensarían Parménides García Saldaña, en Fernando Nachón, naturalmente en José Agustín. Siempre se lo he dicho a Rogelio en ocasiones, cuando yo lo leía en La Mosca y empezó a cronicar lo que ocurría en el Alicia con la escena garage, yo dije, claro, o sea, este tipo está ahí, no está con poses, pagó su boleto, está entendiendo qué sucede y eso es lo que a mí me importa retratar. En el camino, naturalmente, voy a encontrar la manera de impregnar mi experiencia personal, porque si no, ¿de qué se trata? Si no, estaría trabajando en un periódico diciendo se apagaron las luces y la gente estaba vibrando de emoción y ya sabemos que eso pasó, obvio. Entonces, es otra ala de entender el periodismo. Y lo más importante, según yo, y con esto termino, es que te da la oportunidad de considerar esta disciplina, este oficio, ese trabajo, como lo quieran llamar, como un espacio de libertad donde puedes ser quien tú quieras ser y volarte todas las trancas y todas las reglas que por ahí dicen que vale la pena tenerlas en cuenta. Sin embargo, yo siempre las pondría bastante al lado porque lo que importa está en otro lugar. Gracias. Pues yo pienso que al Gonzo le ha pasado un poco lo que le ha pasado al punk. Hoy todo es punk o hoy todo es Gonzo, ¿no? En su momento, el periodismo Gonzo, en los años 60, pues fue contracultural porque no solo por los temas que abordaba, ¿no? Como Los Ángeles del Infierno, por ejemplo, ¿no? Sino porque postulaba todo lo contrario que plantea el periodismo tradicional, ¿no? Bueno, en mi caso, yo estudié periodismo en los 90, al principio de los 90, y yo desde que estudiaba en la universidad me peleé mucho con la objetividad y con la neutralidad. Yo desde entonces intuía que no existían, que eran falacias. Sin embargo, esto lo corroboré cuando me acerqué a la obra de Hunter Thompson. Y por otro lado, la otra gran vertiente que tengo yo cuando me senté a escribir desde chavillo es José Agustín. Entonces yo, a partir de estos dos autores, he tratado de desarrollar algo personal. Por eso es que terminé haciendo crónica. La crónica es digamos que es como un alebrije, que tú puedes utilizar toda la cantidad de recursos que tengas a la mano para poder escribir y contar una historia. Esto, por supuesto, rompe con todas las reglas tradicionales y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención.
Pero hay otro factor. Cuando uno se siente a escribir, y si se habla de periodismo, que la crónica es un género que es el género más libre de todos, como ya lo comentaron aquí, uno lo que está buscando es llegar a la verdad, en teoría. Porque un solo hecho o un suceso puede tener muchas verdades. Y prácticamente puede tener una verdad por cada persona que ha estado ahí, ¿no? Lo que el Gonzo plantea es que no solo existe una verdad, y además no solo existe un camino para llegar a esa verdad. El periodismo tradicional tiene un método y tiene unas normas y unas reglas y leyes que te tienes que apegar a ellas, totalmente impersonales, sin estilo, etc. Y el Gonzo es todo lo contrario. Te abre las puertas para encontrar distintos caminos hacia la verdad. Y el segundo punto, que es lo único que yo rescato del periodismo, de la teoría, es que el único compromiso que uno tiene al sentarse a escribir es con la persona, con el lector, no con nadie más. Ni con el medio, ni con los patrocinadores, ni los anunciantes, ni etcétera, etcétera, sino con el lector. Y a partir de ahí, pues yo me puse a trabajar con una idea, que era escribir música. Esta idea me vino de José Agustín, del rock escrito, pero también de Hunter Thompson. A Hunter Thompson, a él le encantaba que leyeran su obra en voz alta, porque él decía que escuchaba música sinfónica. Y esa idea a mí se me quedó muy grabada, esas dos ideas, tanto de José Agustín como de Hunter Thompson, para poder escribir estas historias como si estuvieras escribiendo música, es decir, escribir con ritmo, con melodía y con armonía, ¿no? Y he pasado por todos los géneros. Yo en los 90 estuve escribiendo, he escrito en varios medios, sobre todo en periódicos, en diarios y en revistas. He sido articulista, he sido entrevistador, he sido columnista, pero al final me decanté por la crónica, precisamente porque la crónica es alebrije, si mal no recuerdo, que alguna vez lo planteabas así, porque es un ser que se construye y que se arma con elementos de distintas naturalezas y con lenguajes de distintas naturalezas. En mi caso, yo, como he trabajado mucho en radio y he trabajado en publicidad, yo lo que hago en realidad es mezclar los lenguajes, no utilizo el lenguaje periodístico como tal. Es parte de uno de los que utilizo, pero también utilizo un lenguaje literario, utilizo el lenguaje radiofónico, el publicitario, y con todo eso hago lo que William Burroughs y Byron Gristin decían que eran el collage y el best of. Y así es como yo trato de contar una historia, porque cuando uno va a contar una historia, tienes que partir de un hecho, el qué pasó. Y lo que el Gonzo te permite es abrirte el panorama para el cómo lo voy a contar. Cómo voy a contar la historia de tal forma que puedas enganchar o conectar, como se dice hoy, con el lector. Y este lector tiene que sentirse identificado y tiene que encontrarse en tu crónica. Entonces yo por eso estoy casado con la idea de que cuando tú escribes una crónica, es como si trajeras al lector aquí atrás montado en tu espalda y como Yoda, exacto, para que él pueda vivir exactamente lo que tú viviste, como tú lo viviste. Y bueno, pues para mí básicamente es eso. Voy a tratar de ser breve. Primero que nada, hice una ponencia que no voy a leer, porque dije no se presta, y porque además así ya tengo la columna para semanario del mes que entra. Entonces, si la quieren ver, la pueden leer en semanario el mes que entra. Iba a traer diapositivas, de hecho sí, pero ya no, bueno. Lo primero, eso no es Gonzo, exacto. Lo primero es agradecer la invitación por una razón, y nunca me he cansado de citar a mi amiga Atenea Cruz, poeta, narradora, ensayista y cuentista de Durango, porque siempre dice que a los amigos se les conoce en la cárcel, en el hospital y en la presentación de tu libro. Muchas gracias, amigos, por venir, porque esto no es común, ¿no? Ver tanta gente. Segundo, voy a ir haciendo lluvia de ideas respecto a cosas que tuve oportunidad de anotar a partir de lo que dijeron los compañeros. Primero que nada, Kurt Cobain, cuando lo entrevistaban, a él le encantaba hablar de otras bandas, ¿no? Porque era una manera de colocar a la escena independiente que a él le gustaba en medios grandes. Y yo nunca me cansaré de agradecerles a las personas sentadas aquí a mi derecha,
sus libros, porque sus libros me han hecho pasar ratos de verdad deliciosos. Crónicas de una realidad alterada, de verdad, échense la crónica de la cena con el general, buenísima, ¿no? A Alejandro González Castillo, Manuel de Carroña, de verdad, una delicia esa visita al Club Swinger, o sea, más gonzo no puede ser, de verdad. No puedo decir el final porque se las spoileo, pero es maravillosa. Y Carlos, de verdad, o sea, Aprende a amar el plástico, digo, muchos de tus libros, pero particularmente, hace poco me regalaron unos tenis New Balance y cada vez que los recibo me acuerdo del rezo como mantra que dice, que hace tu personaje. Wow. Entonces, la verdad, para mí como editor de la revista que edito, me ha sido siempre un privilegio no solamente escribir, sino publicar. Me preguntan mucho de repente, a propósito de Hunter Thompson, ¿no? Que siempre la gente se queda casada con la revista gringa y es que en Playboy escribía Truman Capote, es que escribía Hunter Thompson, es que escribía no sé quién. Le digo, sí, eso es en Playboy Estados Unidos, pero en Playboy México ha publicado Alejandro González Castillo, ha publicado Vania, que está aquí presente, una crónica deliciosa sobre otro club swinger improvisado en la pandemia, por ejemplo. Ha publicado Carolina Ruiz una crónica de cuando ¿se acuerdan cuando el huevo subió de precio y que era casi objeto de contrabando, como hoy pasa con el aguacate y como hoy pasa con muchas otras cosas? Bueno, esa crónica la estuvimos ahí. A mí como editor me ha dado mucho gusto. Decían estudiar o no estudiar periodismo. Yo sí estudié periodismo, yo sí me titulé, y luego di clases tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en una universidad privada. Y lo hice por una razón, porque yo sí pensé, como decía uno de los principios punks, que había que destruir el sistema desde adentro. A mí no me gustaban las clases de periodismo. Sí me quedé, nunca me salí, o sea, sí saqué 10 y todo y cumplí con las tareas, pero lo que yo quería era dar clases a mi manera. Y los libros de las personas aquí, más otros de otros compañeros como el maestro Servín, han sido parte de mi clase, tanto en la UNAM como en los talleres que he dado. Yo sí les digo, está muy bien leer los otros, ¿no? El manual de periodismo, yo sí, o sea, para mí sí es un libro importante, pero me gusta que lean el libro de Rogelio, me gusta que lean el libro de Alejandro, me gusta que lean los libros que yo leo de mis colegas, ¿no? Porque son los que se tienen que leer y por eso citaba la frase de Atenea al principio. Hablaban mucho de la inteligencia artificial en otra mesa, ¿no? Y del miedo que les da la inteligencia artificial. Pues puede ser que sea una amenaza, ¿no? De hecho, la ponencia que escribí se llama No es oficio para citripios, ¿no? Un poquito un juego de palabra de No es oficio para cínicos de Kapuczynski, y hablando de la inteligencia artificial. A mí, la verdad, la inteligencia artificial no me da tanto miedo como otras cosas. Me da mucho miedo. Hace como un mes escuché decir a una persona, colega, que dijo que no le gustaba o que pensaba que estaba mal. Eso es todavía más preocupante. Pensaba que estaba mal escribir mal de algo a lo que te habían invitado, ¿no? Se refería a que si le invitaban a un concierto, que si le invitaban a un viaje, ella pensaba que estaba mal porque se le hacía una descortesía para el publirrelacionista. Y yo le dije, no es una descortesía, es tu obligación, ¿no? El periodismo, y esa frase creo que es de ahorita me acuerdo, pero que decía que el periodismo es publicar todo aquello que no quieren que se publique. Todo lo demás son relaciones públicas. De Orwell, exactamente. Y hablando de frases, otra que también me encanta y que usaba mucho en las clases, y bueno, ahorita creo que ya está complicada decir la palabra, pero la voy a decir porque no es mía la frase. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama Tinta Roja, que es la historia de un reportero, ¿no? Es el viaje del héroe, pero contado a través de un reportero y cómo ese reportero entra dentro del periodismo. Y tiene un gran editor que es como un maestro Yoda maldito que le enseña los principios del periodismo y dice una gran frase que es: el periodismo y la prostitución se aprenden en la calle, ¿no? Y yo sé que hoy día ya está como complicado decirlo, pero bueno, se entiende el mensaje, ¿no? O sea, no hay manera de hacer buen periodismo, sea gonzo o no gonzo, sin salir a respirar. O sea, yo las crónicas que leo y que me emociona leer, publicar y escribir también, pues todas parten de ello. Antes de Hunter Thompson, a mí me pasa igual que a Alejandro, o sea, me gusta, evidentemente lo he leído. El año antepasado, por razones de trabajo, estuve en Aspen y fui al Hotel Jerome, que es un hotel en donde él iba a echarse sus chelas, y en la barra pregunté así, ¿en qué lugar se tiene documentado que se sentaba? Porque tienen una foto de él ahí.
No, pues es ahí y me senté a tomarme una cerveza, una pinta de una Indian Pale Ale, ahí donde se sentaba Hunter Thompson queriendo absorber un poco de la vibra. Pero más allá de eso, a mí hubo otros libros que, sin ser calificados como gonzo, me parece que fueron gonzo. Y son todos mexicanos. Bueno, menos uno, que es español. Pero, por ejemplo, está el manual El Camino del Reportero, que es de Manuel Mejido. Y ahí viene una crónica de Mejido vistiéndose, disfrazándose, y estamos hablando, yo no sé si los 60, 70, disfrazándose de mesero para meterse al hotel en donde estaban hospedados Richard Burton y Elizabeth Taylor, y hace una crónica maravillosa que se llama La niña triste de la suite Marco Polo. Ellos nunca supieron que era un periodista, ¿no? Y él obviamente no los entrevista, entra y ve y simplemente recoge, absorbe y escribe eso, ¿no? Eso, cuando yo lo leí como estudiante, me voló la cabeza. Hay otro libro que se llama Reportero de Policía, que lo escribe Ramón Garmabella, y es una entrevista con el Güero Telles Vargas, que fue uno de los reporteros de policía más importantes del Universal, maestro de mi propio mentor, Rigoberto López Quesada, que en paz descanse. Y el Güero Telles, ese libro también, si no lo han leído, es maravilloso. Entre muchas cosas que hizo fue vestirse de médico para meterse a ver la autopsia de León Trotsky, ¿no? Y poder escribir en el periódico como los detalles de la autopsia. Para mí eso es gonzo. Y hay uno que sí estaba mencionado en la ponencia, que no voy a leer, que es de Carmen Rigalt, que es una reportera española, madrileña, que escribe un libro que se llama Yo fui chica de Alterne, y también es un libro maravilloso en donde ella se hace pasar por una chica de Alterne, que lo que entiendo en el contexto es que las chicas de Alternes hagan de cuenta las que trabajan en Angus, ¿no? O sea, no, pero es real, es un trabajo, son hostes, pero se sientan a platicar con los clientes, a compartir una copa. Y en la España de los 80 eso ya existía y era muy popular. Entonces ella era una reportera de periodismo rosa a la que retan y le dicen: no puedes escribir algo de verdad social, fuerte, duro, precisamente por ese machismo imperante que existe y que existía todavía más en las redacciones. Lo que hablaba Itzel en la mesa pasada, decir: oye, pues es que porque es mujer no puede, ¿no? O sea, solo los hombres pueden escribir cosas duras. Entonces ella dice: sí puedo. Y entonces empieza a ir a trabajar, a hacerse pasar por una chica de Alterne, para después regresar en las mañanas a escribir esas crónicas en el periódico donde trabajaba, y así, pues, de alguna manera hacer una denuncia acerca, pues sí, una denuncia digamos, de las mafias que operaban esos centros nocturnos, pero además de contar en carne viva lo que se siente, ¿no? Trabajar de eso, la objetivización, el acoso y todo. A mí ese libro también es una de las grandes fuentes que puedo recomendar acerca de periodismo de gonzo. Y antes de Hunter Thompson, hubo alguien que también fue periodista, que esbozó una frase que a mí también me gusta mucho compartir, y es Mark Twain, ¿no? Él, pues, lo conocen como escritor, pero Mark Twain a los 17 años trabajó en la redacción de un periódico y llegó con su editor y le dijo: oiga, es que yo no sé qué es el periodismo, no sé hacer periodismo, ¿qué es el periodismo? Y el editor, pues, le contestó una gran frase que es: ve a la calle, regresas y me cuentas lo que viste en el menor número de palabras que puedas. Y esa es la definición. Esas son el tipo de definiciones, más la de tinta roja, que a mí me gustaba usar en mis clases, ¿no? No sé si por eso ya no doy clases. Pero hubo otra escena que a mí me dio mucho miedo, además de esta que les cuento de periodistas que sienten que tienen que quedar bien con los PRs, con los RPs. Yo tengo muy mala fama, o sea, me llevo muy bien con algunos que han sabido aprender a respetar el trabajo de cada quien y que saben que a mí no me gusta que me limiten ni que limiten a mis enviados, ¿no? Han hablado a la redacción de los medios en los que he sido editor muchas veces quejándose de mis reporteros, y yo le digo: sí, voy a tomar cartas en el asunto en este momento, en cuanto llegue lo voy a felicitar, porque el que llega trabajando conmigo, algún PR llegaba a quejarse de él, para mí era medalla. Estás haciéndolo perfectamente bien. Y algo que me dio mucho miedo es que en esta universidad donde yo daba clases alguna vez, una persona a la que le di clases me dijo que no le gustaba que yo en la materia de técnicas periodísticas, y esto es importante decirlo, me dijo que no le gustaba que yo los enviara a hacer entrevistas porque hablar con gente que no conoce era muy invasivo. Y yo le digo: bueno, pues es que entonces yo creo que hay que replantearse la vocación, ¿no? O sea,
Imagínate si no vas a hacer una entrevista siendo periodista. Y bueno, finalmente, porque es una lluvia de ideas desordenada, me gustaría hablar de algo que para mí fue también revelador como periodista. A mí me gusta mucho leer, evidentemente me encanta leer, me gusta mucho escribir. Y cuando estudiaba en la escuela, la única parte que me faltaba, que sí había, alguna vez fue Miguel Bastenier a la facultad, por ejemplo, a dar una conferencia y era maravilloso ir a una conferencia en esos tiempos en la facultad porque estaban así como ahorita, o sea, llenas, o sea, tenías que irte a formar con tiempo, como si fuera concierto, o sea, cosa que hoy día ya no pasa tanto y uno agradece que haya público con ganas de escuchar a la gente en vivo. Y a mí esa era la parte que me faltaba. Cuando ya empecé a trabajar como reportero, porque fue en el tercer semestre, me gustaba mucho mentirle a mis maestros, me refiero de periodísticos como a Mejido. Una vez le hablé, conseguí su teléfono y le hablé y le dije que lo quería entrevistar para el periódico donde yo trabajaba y pues por eso me dio la entrevista, pues, si no, no hubiera recibido. Tenía muy mal humor, pero tenía buen ego, como casi todos los periodistas. Y entonces pues dijo, claro, y me recibió y yo le fui a preguntar cosas que no eran una entrevista. Yo estaba tomando una clase particular en ese momento con alguien a quien yo había leído su libro y que yo necesitaba preguntarle cosas. Sí, la publiqué y todo, pero realmente esa era mi intención. Y ya siendo editor de Playboy, hace, no sé, 8 o 6 años, yo soy periodista o reportero porque a mí me gustaba mucho leer La Heavy, que era una revista española, todavía existe, una revista española que edita Mariscal Romero en Madrid. Para mí era mágico leer eso, cuando no existía internet, ni festivales, ni nada en México, enterarme que existía el festival de Donington, ¿no? En el castillo, y que es en el bosque de Sherwood, donde vive Robin Hood. O sea, para mí era maravilloso leer eso, y por eso me volví periodista. Entonces, muchos años después me mandan a Madrid de trabajo, y yo busqué a Mariscal Romero, nunca le dije para qué, simplemente le dije, oye, necesito platicar contigo. Y él me recibió porque obviamente, pues porque era el editor de Playboy, ¿no? Si no, quizás no me hubiera recibido. Pues ahí voy a la oficina de La Heavy, porque me dice, ¿quieres que nos veamos en algún lado? Y le digo, sí, claro, en tu oficina. No, pero es que la oficina, sí, en tu oficina, por favor. Entonces voy a la oficina de La Heavy, llego y empiezo a ver, tener una estación de radio montada ahí, y las portadas de la revista y todo. Y pues nada más según yo lo entrevisté, pero en realidad era volver a lo mismo, ¿no? Ese era como cerrar el círculo y como pedir tomar una clase particular con los maestros que me formaron. Entonces, ¿dónde está el periodismo gonzo hoy día? Yo creo que en todos, o sea, no creo que esté en un medio. En eso sí me quedo con algo que se dijo en la mesa pasada. Creo que el gonzo está en los diferentes escritores, escritoras que quieren hacer cosas gonzo, y forzosamente no todo tiene que ser gonzo, pero se agradece que haya gonzo. Buenísimo. Y si nosotros estamos, quienes están aquí presentes y han leído alguno de los periodistas que tengo aquí a mi derecha, y hoy ya escuchándolos, pues el periodismo gonzo muchas veces está catalogado por la peda, por el desmadre, por los madrazos, por lo que uno vive como periodista, siendo protagonista de la historia. Y ahorita les quiero hacer una pregunta para que respondan, ahora sí brevemente, que me surgió a raíz de un taller de periodismo que precisamente mi querido Arturo y yo impartimos hace un par de semanas, de meses, o ya ni me acuerdo cuándo fue, pero lo impartimos, y a mí me toca dar el módulo de periodismo gonzo. Y no es la primera vez que me ha sucedido, pero una de las alumnas me dice, es que yo no soy vulgar, yo no soy irresponsable, yo ni siquiera digo groserías, es más, ni bebo. Y no es la primera vez que una alumna o un alumno me hace ese tipo de comentarios en este tipo de módulos, cuando uno les explica o les cuenta qué es lo que es el periodismo gonzo y, por supuesto, de alguno de los exponentes. Entonces, la pregunta es, ¿el periodismo gonzo llega a justificar la irresponsabilidad? Y empezamos así para no aventar el micrófono hasta allá. Yo particularmente creo que no. O sea, yo he leído a muchas personas que yo sé que no consumen sustancias, digo, contra lo que pudiera parecer, y todo, yo no consumo más que alcohol. O sea, de verdad nunca, porque siempre me ha dado mucho miedo. A lo mejor he fumado un gallo alguna vez, pero realmente, y nunca para trabajar. O sea, la verdad es que no funciona. Yo no funciono, ¿eh? De hecho, yo no suelo escribir de noche, no funciono de noche. Yo soy
y eso no es nada gonzo, morning person, a mí me gusta correr, corro todos los días, y me gusta tomar café en la mañana, y sí me gustan las chelas, pero no, yo creo que la irresponsabilidad es de cada quien, pero también dudo que alguien que sea irresponsable pueda ser buen periodista. O sea, porque sí requiere disciplina. Puedes tomar, puedes ir de fiesta y todo, pero yo creo que al final te tiene que ganar, o sea, si te gana más la fiesta que el gusto por hacer esto, porque dinero no hay, estamos de acuerdo todos los que nos dedicamos a esto, entonces lo que te queda es el gusto de hacerlo porque te gusta hacerlo, porque te gusta contar historias. Si te gusta más la fiesta, pues entonces dedícate a la fiesta, no tiene nada de malo, pero no, yo no creo que lo justifique. Dinero no hay, pero hay mucha acción, diría Hunter Thompson, ¿no? En el periodismo. No, yo tampoco creo que sea necesario. Yo creo, mira, yo siento que toda esta forma parte de la mitología del gonzo y de Hunter Thompson, ¿no? Alterarte y atascarte y reventarte hasta morir. Lo puedes hacer, pero yo creo que ninguna sustancia te va a hacer mejor periodista o te va a convertir en un gonzo. Entonces, el periodismo se puede hacer perfectamente bien sin consumir absolutamente nada o sin irte de reventón, o te puedes meter lo que tú quieras. Aquí el chiste es, yo sí creo que para mí la palabra responsabilidad, como lo comenté hace un momento, es con el lector. Escribe pedo, como decía Hemingway, ¿no? Y edita sobrio. Pero por lo demás, yo creo que no es necesario y no se justifica. Y la responsabilidad más bien es esta, la de cumplirle a tu lector. Quizá hay una gran dosis de imaginación, eso sí, en el gonzo. Enorme. Por ejemplo, me viene a la mente Ignacio Juliá, un periodista musical español, que me parece buenísimo. Y en algún librito de él, creo que es de los 80, que yo compré alguna vez de usado en el Chopo, que se llama Gay Rock, viene una crónica muy extraña, muy enigmática, sobre un concierto de Blue Oyster Cult en Oaxaca, y que además hubo un eclipse solar. Y entonces yo, por más que me puse a investigar sobre ese concierto, jamás encontré ninguna información. Y después descubrí que fue una total invención de Ignacio Juliá, pero le quedó pero tan chingona la crónica, que en algún momento yo hice una crónica así, sobre un concierto de Grateful Dead, al que nunca fui, pero yo me agarré de allí, y quedó la crónica, y está en un libro, en el Zigzag, pero hay gente que viene y me dice, oye, qué chingón estuviste en ese concierto de Grateful Dead. Y yo en esos momentos digo, ¿le digo o no le digo que nunca estuve? ¿No? Pero bueno, para mí esa es la mayor responsabilidad. Hay una palabra aquí en la plática que es contracultura y no la hemos abordado. La acepción original de la palabra contracultura es contrapeso, no es algo que choque, que le quiera dar en su madre a la cultura oficial, la alta cultura, como le queramos llamar. La función de la contracultura es hacer contrapeso para generar un balance. Si tomamos esto en cuenta y considerando que coincide históricamente el nacimiento del periodismo gonzo con la era psicodélica, el despertar sexual, muchas cosas, es importante ser vulgares. La vulgaridad es maravillosa, fantástica, pero no la vulgaridad como la retrata Carlos Monsiváis, por poner un ejemplo, ¿no? A mí me gusta chacharear en los montones de libros. Hay un puesto en especial en el Tianguis de la San Felipe, que son libros de a 20 pesos, y ahí he encontrado joyas maravillosas. Ahorita que mencionabas estos ejemplos de gonzo, no drogadicto, no pedote, irresponsable, hay una crónica gigantesca de una mujer que trabajaba en una revista de periodismo rosado, que se va de gira con Rigo Tobar en su momento cumbre. Es un libro no tan gordo, Confesiones de Rigo Tobar se llama, lo he leído como 3 veces, qué bien construido es súper gonzo y súper TV novelas al mismo tiempo, mega vulgar, fantástico. También hay otro, perdonen que no recuerde el autor, me comprometo a buscarlo y ponerlo en los comentarios en dado caso. Hay otro de Rocío Dúrcal donde retratan su alcoholismo y es cámara. Esto es lo que necesitamos saber. Esta es la clase de vulgaridad que a mí me prende.
Puede sonar escandalosa, como quieran, hace contrapeso con otras cosas y buscar el equilibrio es importante para un periodista. Respecto a la irresponsabilidad, en el trabajo que yo he desempeñado como editor, también soy colaborador a la fecha y tengo editores enfrente, uno ya sabe a quién tiene enfrente y no hay que hacerse güey. O sea, si tú le encargas, o sea, poner un ejemplo chingón, ¿no? Si te vas a lanzar a la cervecería Hércules, a Querétaro, a ver a The Brian Johnston Massacre, ¿quién va a ir a ese toquín? ¿Cómo se va a poner? ¿Qué te va a entregar? Tú ya sabes, es bastante probable que llegue tarde si es que llega. Entonces, creo que está en todas partes. A lo mejor se presta un poquito más y de pronto encuentras pues, casos excepcionales como el de Arturo, que es bastante moderado y disciplinado. Pero yo sí creo que existe una tendencia, ¿no? Yo sí la creo. Es una inclinación autodestructiva, caótica, megalómana, bastantes, ¿cuál es lo contrario de virtud? Vicios. Bastantes vicios, es gente narcótica que se intoxica y qué bueno, pues hace contrapeso con el redactor que cruza la piernita con su libretita, está chido, son dos mundos, A y B. Órale. Sí. Siento que esta pregunta era como tirándome un poco a mí, ¿no? A ver, yo creo que la única responsabilidad va con la historia. Y voy a poner un claro ejemplo de cómo la irresponsabilidad arruinó una crónica que si se hubiera podido haber escrito, muchos de nosotros la habríamos apreciado. Y me refiero a ese momento en el que Hunter S. Thompson decide no ir a ver la pelea de Ali por quedarse a emborrachar en la piscina del hotel, ¿no? Creo que la única responsabilidad, más que para con el lector, es para con la historia. Ahora, yo desde que comencé a trabajar ya muy a fondo la crónica musical, me di cuenta de una cosa de la cual se burló ahorita Alejandro, ¿no? Si tú abres la sección de espectáculos, te va a salir la reseña periodística conservadora, que es, se apagaron las luces, salió ABBA, cantaron las güeras y el público gritó enardecido, ¿no? Yo lo que me di cuenta es que en la crónica musical ese hecho del espectáculo que se queda cristalizado o se queda inamovible como una foto en sepia en la sección de espectáculos, realmente da para más y da para mucho más, y esa es la razón por las cuales yo me puse a escribir crónica musical muy intensamente. Y es que es todo un rito que empieza desde el pinche momento que ya estás formado en la fila electrónica para comprar el pinche boleto, desde lo que pasa días antes, de lo que pasa horas antes, y por supuesto que si uno es muy admirador de escritores como Hunter S. Thompson, de Parménides, uno lo que quiere es ampliar la experiencia. ¿Y cuál es la manera más inmediata de ampliar la experiencia y más rápida y más directa? Pues métete sustancias, ¿no? Entonces, empieza el concierto desde que 2 horas antes, 3 horas antes que te estás poniendo tu cuadrito abajo, y luego llegas, cómo entras, todo lo que ocurre, si ocurren cosas, y es que desafortunadamente a mí me pasa cada chingadera que a veces la gente me pregunta, ¿esto lo estás inventando? No, no lo estoy inventando. Y aunque sí hay un gran juego de la imaginación en la crónica, excepto un texto que me pareció muy interesante lo que contó ahorita Roger sobre su crónica de los Grateful Dead, eso lo hizo Bukowski en El viejo indecente. Hay una crónica falsa de un encuentro de él con Neil Cassady. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, entonces, a lo que iba. Cuando se acaba el concierto tampoco se ha acabado la experiencia, porque sales con una carga de adrenalina, sales obviamente con mucha energía que, como ya te metiste sustancias, pues no vas a poderte ir a dormir a tu casa para levantarte a las 7 de la mañana a correr. Entonces, la experiencia sigue. La experiencia sigue.
Y hay unas veces que tú vas a un concierto y ves algo tan cabrón, tan potente, que te mete o sea, que te llena, te carga de adrenalina tal, de una manera que no puedes hacer otra cosa que tratar ahora de apagar esa adrenalina. Y pues, ¿cómo? Pues te vas de after, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que un día, vas en un Uber, te bajas, llegas al Seven, agarras un 24 de cervezas, lo pones en la caja, pero no hay nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Pues gritas, hablas, hey, no, pues no hay nadie, entonces te sales con tu 24 de cervezas, te subes al Uber y 2 cuadras adelante se te cierra una patrulla, te bajan, te encañonan y luego te llevan al cajero y te bajan 7,000 varos y te dejan ir. Claro, ¿qué estás ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí tienes la historia, ahí tienes el texto, porque nosotros tenemos la fortuna, la ventaja de que sabemos escribir y de que podemos escribir todo esto. Pero los que están alrededor de nosotros en una multitud, en un concierto de rock, están viviendo su mismo drama, su propio drama, su propia historia, y a lo mejor muchas cosas mucho más extremas que las que uno tiene que contar. Para mí lo más importante es que haya una historia. Ha habido ocasiones en que tú vas a un concierto diciendo, no mames, voy a sacar de aquí oro, cabrón. Y sales al final con las manos vacías porque no pasa nada digno de recordarse ni digno de construir una historia y que sea algo totalmente distinto a lo que ya mencionamos de la nota en espectáculos. Entonces, yo creo que el cronista sí tiene que ir a buscar las historias, ¿no? Tiene que ir también a veces a escarbarle, pero luego pasan cosas que uno le enseña al lector, que uno le comparte al lector, como en este caso de esta chava que no es vulgar, que no se mete sustancias, pero cuando tú no tienes la oportunidad de estar bien hasta la madre de ácido, a mero adelante en el Corona, viendo a Nine Inch Nails, pues no lo escribes. Y esa persona que no se va a atrever nunca a poner hasta la madre, a ver a Nine Inch Nails y escribir una crónica sobre esta especie de marcha de los orcos que fue estar en medio del pinche mosh pit, pues, o sea, la misión de uno es traerle cosas y enseñarle cosas que él de otra manera jamás se atrevería a hacer, ¿no? Entonces, ahora, hace unos días, platicaba con una amiga que es muy fan de los libros de música y yo también, entonces estamos leyendo muchos libros de música y hay libros, o sea, por ejemplo, yo en mi casa no voy a poner un disco de Julio Iglesias, no voy a poner nunca un disco de Julio Iglesias, pero sin embargo sí quiero leer su libro. ¿Por qué? Porque voy a aprender cosas que no sé y que no están en mi mundo, pero que yo necesito también conocer a través de ese otro trabajo periodístico, ¿no? Buenísimo. Y también se habla, y ahorita ustedes lo han expresado, de esa imaginación, esa creatividad, esas experiencias e incluso ese periodismo exagerado. Pero yo les quiero preguntar, el periodismo gonzo y la literatura, ¿qué tan cercana están? ¿Qué tanto el periodista puede utilizar de la literatura sin caer en literatura o sin caer, como ya lo comentaban también hace ratito, en la invención? Que realmente sea un periodismo, porque por ahí dicen que el periodismo tiene que ser una fuente justificable, que se tiene que conocer, que se tiene que saber, que se tiene que vivir, por supuesto. ¿Y cuál será esa frontera para ustedes? ¿Hasta dónde ustedes se permiten para no cruzarla? Híjole, que sí está rudo, o sea, sí está complicado porque, o sea, yo te diría que particularmente la crónica y particularmente la crónica gonzo para mí es no me acuerdo dónde lo leí, pero decía algo así como que la crónica era el más literario de los géneros periodísticos, ¿no? El más cercano a. Creo que es la que más licencia te da. Cuando digo, puede gustarlo o no la gente, Villoro, pero cuando hace su definición de que la crónica es el ornitorrinco de la escritura y empieza a desglosar como los
los aspectos de por qué es, ¿no? Que tiene el diálogo interior, pero que viene del teatro, pero también te ponen el proscenio y guau, 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 guau. O sea, creo que sí explica bastante bien cómo se fusionan. O sea, yo ahorita que mencionó Carlos lo de Bukowski, me acordé, sí es cierto. O sea, pues es que hay muchos textos que de repente tú los lees, y yo creo que eso sí nos ha pasado a todos los que escribimos, sobre todo crónicas, que de repente te dicen, pero es que eso sí pasó, güey, o te lo sacaste de la manga. Porque creo que uno tiene modestamente la habilidad y los recursos para hacer que parezca inventado cuando en realidad es real. Precisamente a partir de una crónica Gonzo, o porque me propusieron hacer una crónica Gonzo, acabé haciendo stand-up, como algunos saben. Y parte de lo que he aprendido dentro de ese mundo de la comedia de autor es la diferencia entre la impro y el stand-up comedy. Y hay una definición que me gusta mucho: el stand-up bien hecho parece que se te va ocurriendo, parece que es improvisado. Y la impro bien hecha parece que está escrita, parece que está planeada. Entonces yo veo al terreno de la crónica y del periodismo gonzo, está tan perfectamente bien estructurado para que te seduzca, para que te encante, que uno pudiera pensar que es inventado, pero yo en el fondo creo que cuando es inventado es con toda la deliberada intención de que inventes, ¿no? Pero cuando no, totalmente tiene fundamentos en la realidad. Y nada, una cosa, yo trabajé en 2 periódicos convencionales y yo creo que más que los periódicos sean acartonados o conservadores en cuanto a la manera en la que redactan las reseñas musicales, que es un terreno que los 4 compartimos porque a mí también me gusta mucho, lo que me tocó ver dentro es más bien falta de creatividad en algunos colegas. Y colegas inclusive ya muy experimentados, que pueden escribir grandes cosas, pero que cuando van a contar un concierto automáticamente se les borra y empiezan con ese machote del que hablas tú en el ABC de la crónica rockera, ¿no? O sea, sí está cabrón. O sea, la verdad es que yo creo que sí ahí sí les haría falta meterse algo. Y en mi defensa decir que sí me he puesto muy buenas borracheras. De hecho, Alejandro me salvó en una. Yo creo que sí, van de la mano la crónica y la literatura. Pero en el caso del gonzo yo siento que esa línea se difumina, se borra. Y esto viene porque yo he leído textos que son considerados literatura, textos por ejemplo de Jack Kerouac, pero que para mí son crónicas, por la forma en que lo narra, por los elementos que utiliza. Y digo, es que esto no es una novela como me lo están vendiendo, esto es una crónica. Me sucede también con los libros de Antonio Escotado. Tiene un libro maravilloso que se llama 69 días en el trópico, que en realidad te lo venden como una novela, pero es una crónica, es como un diario de viaje que se fue de un año sabático, el doctor Escotado, a probar unas drogas allá a Tailandia, y luego se fue a Brasil, y etcétera, ¿no? Pero eso en realidad son crónicas. Entonces, ahí yo creo que se pierde esa frontera o esa línea que se trata de establecer siempre entre periodismo y literatura, y el gonzo lo que hace es borrar esa raya y se difumina. Entonces estás haciendo literatura, pero también estás haciendo periodismo de algún modo. Y si hubiera que definirlo, yo diría que el gonzo sería literatura con datos duros. Es decir, al final tú tienes que contar una historia y esa historia tiene que ser verificable. Si no, pues estás haciendo crónica de ficción, que también existe, y que son los ejemplos que ahorita acabamos de comentar, de este encuentro famosísimo de Bukowski, que también tiene uno, si no mal no recuerdo, con Henry Miller, exacto, que le roba la cartera y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el gonzo se borran esa diferencia entre periodismo y literatura y se vuelve, ahora sí que, pues un yin-yang, ¿no? Este ser extraño que decíamos hace un rato, como un alebrije. Y yo creo que sí, siempre van de la mano. Yo creo que, hablando de periodismo gonzo, la literatura alcanza a penetrarle de manera estilística muy así. Solamente estaría yo pensando en un estilo.
Más allá de eso, pues reafirmaría lo que venimos diciendo, se vale todo. Hay una historia que los beatlemaníacos conocen bien, que era que una vez John Lennon vino a ver a María Sabina y se chingó unos hongos con ella y ahí vio su muerte y efectivamente a unas después terminarían asesinándolo en Nueva York. Ese cuento, porque es un cuento de hadas maravilloso que te hacen soñar, yo lo leí en la revista Conecte. Seguramente, no sé quién lo habrá hecho, por aquí andaba Javier Hernández, que escribió en Conecte, ya se fue. Yo no sé quién escribió eso y con qué herramientas, no había inteligencia artificial, pero supongo que con tijeras y engrudo hicieron ahí uno donde estaba John Lennon con María Sabina y dices, qué chingón. O sea, este periodismo me da la oportunidad de soñar. Para mí, fantástico. Nos íbamos a tardar décadas en enterarnos que eso nunca ocurrió, pero mientras tanto, maravilloso. En mi caso personal, como comenta Carlos, tengo una habilidad especial para meterme en situaciones que dices, no mames, ¿cómo te pudo pasar eso? Y cuando me preguntan no, es que sí pasó. O sea, yo fui a un concierto de Radiohead con mi boleto de gradas, vi a los revendedores y dije, este es el momento traigo efectivo para cambiar por uno de hasta adelante. Y los revendedores eran policías disfrazados. Y me agarraron como si yo fuera el revendedor, o sea, solo en México. Y acabé en un pinche camión perdido en el Foro Sol con auténticos revendedores. Y nos tuvieron ahí como 5 horas. Uno de ellos se cagó en el pasillo del autobús. Y lo más cabrón es que yo terminé esa aventura saliendo a tiempo, pagando mi multa legal y todavía, o sea, mi ansia por entrar a Radiohead era superior a todo. Terminé comprando un boleto a un revendedor. De pinches locos, pero sí me pasó, o sea, neta, esa cosa me pasó, fue traumática. Me metí en pedos gratis, sí, o sea, sí pasó. Y dirían, es literatura. No, neta que sí pasó. Sí pasó. En otro momento, así muy inocente, en Monterrey se me ocurrió salirme con alguien que estaba fumando marihuana. En ese momento, de verdad que yo ni la alcancé a probar. No porque no quisiera, no me dio tiempo. Llegó la patrulla, acabamos esposados. O sea, sí pasa y parece literatura y el Gonzo te da ese chance de exponer esas cosas y como comentas, ¿no? Al lado de ti en un toquín hay alguien que está viviendo un drama igual de grueso que el tuyo y lo único que tenemos son algunas cuantas herramientas, algunas de ellas literarias, otras periodísticas, pues para ponerlo padre y que sea emocionante, ¿no? Gonzo. Sí, bueno, no, la cuestión para mí que empecé en la ficción es que al momento de empezar a escribir crónicas, lo que ocurrió fue que mis conocimientos, mi experiencia en la ficción, la puse al servicio de las crónicas, ¿no? Y ocurrió que después, cuando volví a la ficción, ya habiendo aprendido bastante sobre escribir crónicas, sobre escribir periodismo, porque no todas las crónicas que he hecho tienen que ver exactamente con las sustancias, o sea, son las crónicas de música. Bueno, sí, y luego tengo el Pericazo Sarmiento, que sí es un libro bastante choncho sobre el Periflys, pero tengo el Karma de Vivir al Norte, que es sobre también otra cosa. En fin, creo que la barrera entre la literatura y el periodismo en lo que estamos hablando, hay un ejemplo que para mí es muy clarificador. Y es que cuando yo leí la trilogía sucia de Pedro Juan Gutiérrez, me di cuenta exactamente de lo mismo que se dio cuenta Rogelio en su caso, y es que eso eran crónicas, no eran relatos, eran crónicas. Entonces, si tú lees la mayoría de las obras de Pedro Juan, pues te vas a dar cuenta de que más que un autor, más que un escritor de ficción, es un cronista, ¿no? Entonces, a él lo quisieron vender y lo vendieron muy bien, etiquetándolo como cuentista, como novelista, pero porque si él hubiera sido el cronista, si hubiera sido
promocionado como cronista, quizás no hubiera tenido la misma relevancia en el mercado, ¿no? Sobre todo en el mercado, que es una de las cosas que sus editores, y en este caso Anagrama, fueron muy hábiles al momento de venderlo. Pero todo lo que ocurre en esas historias de la trilogía Sucia de La Habana, pues son las vivencias del mismo Pedro Juan en esta ciudad que se está derrumbando, en este sistema que colapsó, en esta sociedad más que quebrada, pero que solamente tenía que su único escape era la fiesta, y es lo que él va contando, ¿no? Entonces me parece que ya no hay, incluso creo que solo a nosotros nos preocupan estas cosas, pero el lector ya no está pensando cuál es el género que le estás dando, ¿no? Lo que está leyendo, eso es con lo que conecta directamente. Y por eso, por ejemplo, en mi caso, yo he conectado con mucha gente que va a los conciertos porque me dicen, no, a huevo, yo estaba ahí, a mí me pasó, yo estaba a un lado de esto, o a mí me pasó esta otra cosa, mientras tú estabas aquí. Entonces, ese grado de identificación también es muy importante. Qué chingón es en verdad leer a cada uno de ustedes, pero más chingón tenerlos aquí a mi lado platicando acerca de lo que es el periodismo gonzo, sus experiencias, las crónicas. Y yo ya guardé mi hojita, mi guión, mis preguntas. Ya no voy a ser envidioso con ustedes y me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta para ellos. Yo creo que hay que aprovechar y hay que exprimir aquí a los periodistas, a los cronistas. Por acá hay una pregunta, vamos a dar una o dos. En el periodismo en general y en el periodismo gonzo en particular, ¿qué peso tiene también la poesía y el humor? ¿Quieren una respuesta breve cada uno? Sin problema. ¿Quién entra? Otra vez para acá. La poesía, o sea, es que luego me acuerdo de frases, pero no me acuerdo quién lo dijo. Creo que fue Ítalo Calvino, que decía que para escribir buena prosa había que leer buena poesía y viceversa. O sea, creo que no es necesariamente, digo que puede ser que alguien, Rogelio lo dijo de muy buena manera, yo también siempre lo he visto así, como que los textos bien escritos son música, ¿no? Es partitura sin sonido. Y cuando lo lees en voz alta es donde salen todas o la floritura o los defectos. Entonces, creo que ahí es donde se respira la poesía. Y el humor, particularmente para mí, y no por el stand-up, desde antes siempre el humor, y sobre todo ese humor negro, que además creo que es otra de las cosas que compartimos los cuatro, en la manera en la que de repente se escribe, para mí es muy importante. De hecho, coincido con lo que decía en la mesa pasada, ¿no? Es más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí, yo también creo que la poesía se ve reflejada en la musicalidad de tu texto. Y el humor es esencial, es vital para una buena crónica. Ayer la semana pasada empecé a releer un libro de Hunter Thompson que se llama La maldición del Ono. Esto fue porque me hice aficionado, durante los últimos años me he hecho aficionado a los conquistadores, a los exploradores como James Cook. Y este libro de Hunter Thompson retoma los diarios del capitán Cook, y bueno, me puse a releerlo. Pero lo que voy es que en los primeros 2 capítulos me tuvo cagado de la risa, totalmente. Y yo creo que el humor es muy importante porque es lo único que nos va a salvar de la tragedia en la que vivimos. Y eso es lo que yo rescato de ahí. Una crónica sin humor es una pinche crónica. No, pues le diste al clavo. Yo, mira, personalmente mi viaje es que la única cosa que podría salvar al periodismo del estado en el que se encuentra, que está a nada de fallecer, sería la poesía. Cuando la poesía se encuentre con el periodismo, vamos a seguir vivos como especie en general, pienso yo. Y respecto al humor, no hay nada que yo valore más que leer algo que me haga reír. Considerando mi condición, si yo me río con un libro, puta madre, lo máximo, yo hago lo que puedo, pero si tengo una máxima en la vida es hacer reír a los demás. Eso es lo máximo. Bueno, la poesía como
como género, como tal, probable que no está en el texto, pero sí está en la crónica. O sea, en ese momento que ves a los Black Crowes en el Vive Latino, sales, te subes al trolebús, llegas a Tlalpan, pero vas en tal estado que ningún taxi se quiere parar. Tienes el celular descargado y no puedes pedir un Uber. Y viene el camión de la basura y tú estás en ácido y le dicen que si te dan un ray a los taquitos de guisado del metro Ermita y los güeyes de la basura, del camión de la basura, te dicen, sí, súbete, y te subes y te llevan, ahí está la poesía. Y pues en relación al humor, pues digo, la gente que me lee, que me conoce, que me ha leído, pues sabe que yo soy un hijo de la comedia, ¿no? Yo desde siempre me he nutrido de la comedia, he leído grandes escritores con un perfil muy humorístico, o sea, yo para escribir mi personaje El Pollo Frito, pues me basé en La Conjura de los Necios, ¿no? En este personaje, y lo más importante es que con el humor, la crónica deja precisamente de ser eso, lo que dice Roger, se transforma y se convierte también en un divertimento y deja de ser nada más el puro registro de los hechos, ¿no? Entonces, sí, es muy importante reírnos y es que la verdad es que los grandes cómicos son seres muy amargados, entonces la cuestión ahí es cuando tú ves un texto humorístico, tú disfrutas un chingo, pero estoy seguro que ese autor se lo está cargando el payaso. Sí. Una última pregunta por acá. Rapidísima. Y ya para cerrar la mesa. Gracias. Es el primer panel que vemos 100% hombres. Todas sus referencias fueron masculinas. Quisiera saber si tienen algún referente femenino o hay mujeres que se dediquen al periodismo gonzo. Bueno, mencionaron a Carmen Rigal, creo. Sí. No, bueno, yo mencioné ¿cómo se llama? A Carmen Rigal, de Yo fui una chica de Alterne, que me parece una de las grandes, obviamente también, y la mencioné aquí, yo sé que es una referencia muy contemporánea, porque tendemos a hablar o gente que ya es muy grande, o gente que ya falleció y que ya no escribe, pero para mí, Vania, me parece que es una sentada ahí atrásito de ti y que debería estar aquí en esta mesa, creo yo. Me parece no solamente una gran fan de Hunter Thompson, sino también una gran pluma. Ya no escribe textos, bueno, y también mencioné a Carolina Ruiz, que hasta premios tiene. Me parece que ay Dios, que ya no escribe, pero cuando lo hacía, y yo lo publiqué varias en Playboy, Cintia Salazar, La Fresa de Nesa, es una gran cronista, también muy gonzo. Varios aquí la conocen. Yo aquí en México no puedo ubicar o identificar alguna chava o morras que escriban sobre periodismo gonzo. Hay autores en Estados Unidos y en Inglaterra, pero aquí en México no, yo no tengo ubicado a alguna persona que escriba. Mira, sí me quedé pensando y ya me acordé, la autora del libro de Rigo Tobar es Karen, y de hecho tiene una serie de libros que se llaman Karen Relatos, y tiene Manuel, y no me acuerdo de su apellido, te pondría a ella, que hace gonzo sin querer. Pienso también en Georgina Hidalgo, que escribe para Producciones El Salario del Miedo. La Fresa de Nesa lo hace padre también. Creo que ya te daría esas 3 referencias. Bueno, la mesa es de puros hombres, pero la mesa la hicieron ellos. O sea, nosotros nomás venimos aquí de parapeto. Y es que en México hay un fenómeno muy raro, porque en México, o sea, efectivamente no hay muchas chavas que escriban gonzo, y hay algunas que escriben sobre rock, pero han sido muy intermitentes, como que paran en la actividad, ¿no? Pero hay una autora peruana que es más gonzo que incluso 2 o 3 cabrones que conozco, que se las dan de muy nalguitas, que se llama, tiene un libro muy chingón que se llama Guaco Retrato, Gabriela, güey, no me acordaba de su nombre, pero de su apellido lo leí, pero aparte ella hizo muchísimas crónicas gonzo. Me recuerdo una muy chingona en la que se metió a este table famosísimo en Barcelona, ¿cómo se llama? Bagdad o algo así,
en el Bagdad. Entonces, pero ella no es mexicana, pero ella es un gran referente del gonzo y escribe con muchos huevos. Perdón, pero es que la verdad no es sencillo meterse a esos terrenos, menos siendo mujer. Quizás es una de las razones por las cuales en el gonzo no hay tantas chicas, es porque luego es muy áspero, o sea, no te va, o sea, yo, por ejemplo, a mí me tocó que me mandaran a Tepito a hacer una crónica, un reportaje sobre las vecindades, las famosísimas vecindades esas. Entonces, si yo que estoy ahí, que peso 100 kilos, estaba temblando, o sea, no me imagino que debe ser muy más difícil para una chica meterse a esos terrenos tan cabrones, ¿no? Y bueno, en la mesa anterior lo dijeron también las compañeras reporteras de cómo ellas, incluso haciendo su trabajo a plena luz del día, pues sienten esta inseguridad. Entonces, creo que esa puede ser una explicación, pero yo no doy esto por muerto. Yo estoy casi seguro que en unos años la mejor exponente del gonzo va a ser una morra. Olvidé hablar de Robin Green, que tuve la oportunidad de entrevistarme con ella hace unos meses, y en este libro que acaba de editar, fantástico, narra justamente una borrachera que agarra con Hunter S. Thompson. Súper chingona Robin Green. Ella fue guionista de Los Soprano y fue la única chica en Rolling Stone en el momento cumbre de Rolling Stone. Es muy buen libro. Perdón, y no sé si fue Iván Segarroa, pero porque me recuerda el título del libro, pero hay Joanna Watson, creo que es de Chile, también hace muy buena crónica y tiene una particularmente de un concierto al que acude ella de Guns N' Roses, que wow, está súper buena esa crónica. Buenísimo, muchas gracias Carlos, Alejandro, Rogelio, Arturo por esta tercera mesa. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a la última mesa del día, la cuarta mesa, que es medios independientes, cómo hacer periodismo fuera de las grandes redacciones. Ya, arranca de ya porque el tiempo lo traemos encima. Muchísimas gracias.